¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches por recibirnos a todos. Es un gusto, un placer estar aquí este día tocando un tema tan importante que es revisar el panorama general de las reformas a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El año pasado se realizó una reforma a la ley y este año una reforma al reglamento. Pero y también revisar los aspectos fiscales al respecto de estas obligaciones que surgen en esta ley mal llamada antilavado o PLD, Prevención del Lavado de Dinero. Y para ello vamos a platicar y vamos a ahondar en este tema con un experto en la materia, el contador público certificado y licenciado en Derecho o maestría en Derecho Fiscal, Carlos Bautista Sánchez. Muchas gracias, bienvenido, mi estimado Carlos. Estimado presidente, muy buenas noches. Saludo con gusto a todos los colegas que estén conectados en esta transmisión en vivo. Y pues sí, como bien lo reseñas, son épocas de cambio desde el año pasado con esta reforma a la ley, en donde pues desde el 2012 que se publica la ley, pues solamente había tenido un par de reformas que habían sido menores, la más importante si acaso la adición de ese artículo, de esa fracción 16 al artículo 17, pero esta reforma de julio 16 del 2025, por supuesto que ha sido muy importante, ¿no? Sobre todo porque, por un lado, corrige una serie de errores que tenía la legislación aplicable y por otro lado, como que va preparando el andamiaje jurídico para que todos aquellos litigios, todas aquellas controversias que se tenían anteriormente, pues se allane el camino para que ahora la autoridad pues tenga un éxito mayor, porque pues sabemos que la mayoría de los casos que llegaban a tribunales, pues bueno, estaban a favor de los sujetos obligados. Pero por un lado corrige, traíamos ahí una serie de cuestiones inciertas que ahorita están dejando muy claras en la ley, está adicionando obligaciones que de repente pudieran sonar incluso demasiado agresivas, demasiado fuertes. Y por último, como bien lo mencionas también, pues la reforma al reglamento que viene en adaptación a esa reforma de la ley. Ahorita ya en marzo de este año, todavía no tenemos ni 2 meses estrenado el reglamento y que próximamente, según los transitorios de la ley, a más tardar en 12 meses, la autoridad tendrá que emitir las reglas, las famosas reglas. Entonces, en julio a más tardar, deberíamos estar teniendo esas reglas. A más tardar el julio 16 tendríamos las reglas. ¿Para qué? Para que ya complemente todo lo que ya traemos de reforma en la ley y en el reglamento. Correcto, Carlos. Como bien lo comentas, bueno, son 3 marcos normativos los principales, ¿no? Es la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, su reglamento y las reglas de carácter general, ¿no? Ese es, digamos, el marco normativo general. Así, en una breve reseña, Carlos, ¿cuál sería el objetivo de este marco normativo de prevención del lavado de dinero en México? Bueno, pues recordemos que en ese artículo segundo de la ley establece el objeto, y el objeto es proteger al sistema financiero. Aquí hablamos de una situación que desde el origen se planteó que no era de una materia fiscal. Es un tema completamente inhibitorio, es un tema que pretende que la conducta que está ahí tipificada como una actividad vulnerable, pues se refuerce en la parte de prevención y que aquellas personas que están realizando alguna actividad delictiva no utilice aquel empresario para que a través de él pueda estar realizando alguna actividad ilícita y llegando a un lavado de dinero. Recordemos que para que lleguemos a un lavado de dinero, pues necesitamos primero tener el famoso delito precedente, en donde pues debe existir forzosamente un delito previo. Yo lo traduzco para que así yo lo entienda, en que pues tenemos un cesto de ropa sucia. Para que la ropa se pueda lavar, pues tiene que estar sucia. ¿Cómo se ensucia? Con el delito precedente. ¿Cómo se lava? Pues bueno, a través de la introducción de esos recursos ilícitos al sistema financiero. Que vamos a señalar
que de repente ese artículo segundo de la ley pudiera ya haber quedado corto. Pudiera haber quedado corto porque estamos protegiendo el sistema financiero. Pero ¿qué sucede actualmente? Ya tenemos una serie de instrumentos en donde la virtualidad pues cada vez está más presente y de repente nos enteramos que hubo algún tema de algún delito y que están tratando de cobrar el rescate a través de, no sé, alguna moneda virtual y que esa moneda virtual permanece pues en el limbo, permanece en la web y que realmente mientras no se baje al sistema financiero, pues no se tiene manera de detectarlo. Entonces, ¿cómo voy a proteger el sistema financiero? ¿Cómo voy a proteger al lavado para prevenir el lavado de dinero? Si es que ese tipo de actividades permanecen en la web y no aterrizan en el sistema financiero. Y desde la web pueden estarse realizando algunas operaciones como la compra de un inmueble, que sabemos que en algunos países como Estados Unidos ya existen operaciones a través de criptoactivos. Correcto. Y en ese sentido, este marco normativo trata dos grandes grupos, ¿no? Al sistema financiero, trata de proteger, como lo comentabas, al sistema financiero y trata de proteger a la economía nacional a través de algunas actividades por las cuales este marco normativo considera que pudiera filtrarse por ahí dineros de procedencia ilícita, ¿no? Ese famoso artículo 17 con 16 fracciones en donde ahí habla de enajenaciones de vehículos, de bienes inmuebles, de relojes, joyería, etcétera, ¿no? En ese sentido, ¿qué otros artículos o marco normativo es muy importante considerar, mi estimado Carlos? Bueno, de entrada con la referencia que nos estás dando, pues tendríamos que entrar al análisis y estudio de lo que es una actividad vulnerable. Y el tema de la actividad vulnerable, que como bien ya lo señalaste, se divide en dos grandes sectores, aquella actividad que realiza el sistema financiero mexicano y aquella actividad que realiza cualquier otra persona que no sea o no forme parte del sistema financiero. Pero en ambos casos el término de actividades vulnerables se acuña a través de las 40 recomendaciones de Gafi, que las 40 recomendaciones de Gafi señalan las actividades y profesiones no financieras designadas. Entonces, estas recomendaciones, que son obligatorias para los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional, pues obligan a que los países pues adopten esas recomendaciones y las traduzcan en una ley. Yo le llamo domesticar esas recomendaciones. Recordemos que allá por el 2010, cuando todavía era presidente Felipe Calderón Hinojosa, por compromisos internacionales, no tanto porque el propio país quisiera impulsar una ley de este tipo, pues bueno, presenta una iniciativa llamada, como la conocemos ahora, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pero con una adición que se llamaba antiterrorismo, que de alguna manera cuando se sanciona en la legislatura, pues le eliminan el mote de antiterrorismo. Pero al final de cuentas esta iniciativa parte completamente de las 40 recomendaciones de Gafi y las trata de adaptar con una serie de problemas que ya vimos en la práctica, que no está claro, que de repente ves la ley, el reglamento y las reglas y no terminas de entender qué es lo que te quisieron decir. Y pues bueno, eso de alguna manera pues generó áreas de oportunidad para el sujeto obligado. Pero bueno, regresando, 40 recomendaciones de Gafi, ahí se acuña el término de actividades y profesiones no financieras designadas, que para nuestro país es un sinónimo, la actividad vulnerable. Y por disposición expresa del artículo 14 de la ley señala que todo lo que realice aquella persona integrante del sistema financiero mexicano, pues será considerado una actividad vulnerable, pero que se cumplirá y se regirá por las leyes especiales del sistema financiero. Luego entonces ya descartamos un primer grupo y entramos a un segundo grupo que señala, quien realice esta actividad, ese es vulnerable, ese es sensible, ese es más proclive de que algunas personas que estén realizando alguna actividad indebida pudieran utilizarlo. Pero esas actividades vulnerables, esas 16 fracciones, ahora 17 a partir de la reforma,
La numeración sigue siendo hasta la fracción 16, pero 16. recordemos que se adiciona la quinta La bis bis. y por lo tanto pues ya tenemos 17 fracciones. Pero esas han sido estudiadas meticulosamente a través de este Grupo de Acción Financiera Internacional. Por lo tanto, son consideradas las actividades que más utilizan para lavar dinero a nivel internacional. Luego entonces las traemos a México con base en esas recomendaciones y ahora ya establecen una serie de obligaciones derivadas de que esté realizando una actividad. Ok, perfecto. Y en ese sentido también algo muy importante en este marco normativo son las obligaciones que tienen esos sujetos obligados, valga la redundancia, tanto el sistema financiero como quienes realizan actividades vulnerables. Algunas de ellas las más importantes que quisieras comentar. Claro que sí. Insisto, para el sistema financiero el régimen de prevención del lavado de dinero es muy estricto. Las multas son millonarias. Si nosotros nos quejamos que en esta ley, el FPORPI, tenemos unas sanciones muy fuertes, pues para el régimen del sistema financiero pues son estratosféricas. Y nos quedamos con las de actividades vulnerables para aquellas personas que no realizan o que no forman parte del sistema financiero. El artículo 18 de la propia ley establece nuestras obligaciones. Hasta antes de la reforma, pues teníamos 6 fracciones que ahí de alguna manera resumían las obligaciones, aunque no eran todas. Dentro del desaseo legislativo, teníamos obligaciones en reglamento y teníamos obligaciones en reglas. De repente las reglas te señalaban que tenías que presentar un informe cuando no realizaras una actividad sujeta de un aviso. Decías, caray, pero eso está hasta las reglas. De repente en la ley no encontrabas donde aparecía el famosísimo manual, que antes de la reforma no se llamaba manual, se llamaba documento que contenga los lineamientos de identificación, etcétera. Entonces, actualmente con la reforma, pues ya de 6 fracciones se va a 11 fracciones, y ahora el régimen es mucho más robusto, pero que la mayoría de las nuevas obligaciones pues están supeditadas a la publicación de una regla, que ya dijimos que esas reglas serán publicadas a más tardar en el mes de julio. Luego entonces recordemos, ¿cuáles son las obligaciones actuales? Uno, pues es la inscripción en el portal. Tenemos que inscribirnos en el portal, en el sppld.sap.gov.mx, en donde vamos a ingresar y ahí nos vamos a dar de alta. Por otro lado, la obligación de un encargado del cumplimiento, es decir, si es una persona moral, tiene que tener una persona física que es la que va a ser la responsable de cumplir con todo lo dispuesto en la ley. Un tercer punto que ha causado mucha controversia, que es el beneficiario controlador. Mucha controversia y de repente, pues, nos quedamos un tanto confundidos los contadores porque decimos, ¿cómo un beneficiario controlador en PLD? Si ya tenemos el de Código Fiscal de la Federación. De alguna manera, en este momento estamos conviviendo con 3 figuras de beneficiario controlador de aplicación diversa. Primero, tenemos el Código Fiscal de la Federación, que señala una obligación de tipo fiscal y que ya tenemos incluso en resolución miscelánea la manera en que vamos a identificar, y que en resumen va a ser el llegar hasta la persona natural detrás de todas las estructuras jurídicas en una operación. ¿De acuerdo? Ahí no tiene que ver que realices una actividad vulnerable o no. Ahí estamos hablando de un régimen meramente fiscal. Por otro lado, la fracción tercera de este artículo 18, en donde señala la obligación de identificar un beneficiario controlador. Y ojo con esto, porque el artículo 18 empieza señalando: quienes realicen actividades vulnerables tendrán las obligaciones siguientes. Y este beneficiario controlador aplica exclusivamente para quienes realicen actividades vulnerables. Pero en la reforma nos crean un nuevo capítulo. Y en ese nuevo capítulo nos señalan la obligación de otro beneficiario controlador. Pero en los artículos relativos empieza señalando las sociedades mercantiles, y ahí rompe todo el esquema de PLD. ¿Por qué? Porque en una ley especial de PLD me establecen una obligación de beneficiario controlador que no aplica solamente para aquellas personas que realizan actividades vulnerables. Aplican para todas las sociedades mercantiles, independientemente del tipo de actividad que realicen. Y ojo,
porque ahí sí señalan la obligación de que el beneficiario controlador tendrá que ser ingresado al portal electrónico de la Secretaría de Economía. Que eso solamente ahí nos lo establece como obligación. El beneficiario controlador del código no lo tenemos que subir a la Secretaría de Economía. Hasta este momento el beneficiario controlador del 18 de ley, pues tampoco lo señala como obligación. Lo más seguro, lo más lógico para los que nos dedicamos a esto es que pues haya unidad de criterio y que el mismo beneficiario controlador para uno sirva para otro. Pero hasta este momento no lo sabemos. Recordemos que el tema del beneficiario controlador surge en el 2012 precisamente, en aquel julio del 2012, cuando se publica esta ley, esta LFPORPI, pero que la legislación y la normativa era muy laxa, era muy sencilla, en donde decía, tienes que preguntarle a tu cliente o usuario si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario, que para efectos prácticos también señalaban que era igual al beneficiario controlador. ¿Y qué pasa si la persona dice, no, no tengo conocimiento? Ya terminaste. Ahora, árbol de decisiones. ¿Qué pasa si le preguntas y dices, sí, sí tengo conocimiento de la existencia del dueño beneficiario? Ah, entonces entrégame la documentación. Pero esa documentación con base a ciertos anexos. Y si la persona te decía, no tengo la información, ya terminabas. Y el hecho de no hacer constar esa pregunta o de no demostrar que hiciste esa pregunta a tu cliente o usuario, pues traía una multa que a fecha actual va de 22,000 a 220,000 pesos. Una sanción realmente muy baja. Si estamos hablando que en términos coloquiales, el beneficiario controlador, ¿quién es? Pues el testaferros. Es la persona que está detrás de todos los que están actuando. Y que obviamente, cuando ya llegamos a un tema de beneficiario controlador en Código Fiscal, en donde la sanción va desde 1,5 millones hasta 2 millones de pesos, ahí ya decimos, ah, caray, como que el tema de beneficiario controlador ahora sí se lo están tomando en serio. Y ahorita, con la nueva inclusión de este capítulo en la LFPORPI, como reforma de julio del 2025, pues todavía no sabemos qué va a pasar porque faltan algunas. Ahí fíjate que no dice reglas, ahí dice lineamientos. ¿Y esos lineamientos se van a equiparar a reglas? Pues no lo sabemos, porque en la ley sí hace distinción entre las reglas y lineamientos. Entonces, esas son algunas de las obligaciones y con mucho gusto seguimos platicando de las demás. Perfecto. En ese sentido, ese es, digamos, un panorama general del marco normativo de esta ley de prevención del lavado de dinero. Y introduciéndonos un poquito entonces a lo que ya estabas comentando en cuanto a que el 16 de julio del 2025 se reforma la propia ley, ¿no? Así es. Y se incrementan, pues, algunas otras obligaciones, ¿no? Así es. Entre ellas, el identificar a personas políticamente expuestas, lo que acabas de comentar del beneficiario controlador, ahora sí, la obligación de contar con un manual de políticas. Así es. Ahora sí, la obligación, le llaman manual y ahora sí ya está en ley. Ya está en ley. Que no estaba. Así es. Desde antes también traíamos la obligación de presentar los famosos avisos. Los avisos que al final de cuentas es lo que ve la autoridad. Un aviso que va a resumir un documento que se llama Expediente Único de Identificación. Ese Expediente Único de Identificación, que tenemos la obligación de integrarlo cuando realizamos actividades vulnerables, pues se va a traducir en un aviso que se va a presentar en ese famoso portal del SAT. También el brindar las facilidades necesarias ante la autoridad cuando nos realice una visita domiciliaria. Entonces, entramos a nuevas obligaciones. A partir de julio se incrementan de 6 fracciones en ese 18 a 11 obligaciones. Y entre otras, como ya lo mencionas, pues la obligación de contar con un manual de políticas. Que ojo, ese manual de políticas debe tener criterios, medidas y procedimientos. Y algo que hemos visto en la práctica es que de repente elaboramos un manual, pero el manual es un copy-paste de las reglas. No. Además de sí introducir el fundamento, sí traer lo de las reglas, ahora tenemos que desglosar de manera correcta, primero una definición, cuál va a ser el criterio, qué es un procedimiento y cuáles van a ser tus procedimientos.
Entonces, el tema del manual deja de ser una situación de copy-paste, deja de ser lo voy a bajar del ChatGPT, deja de que le voy a preguntar a la inteligencia artificial para que me lo diseñe. Eso, si lo hacíamos antes, que obviamente era una práctica que no era recomendable, pues ahora menos. ¿Por qué? Porque ese manual va a tener consigo la acumulación de todas las obligaciones, entre otras, como nueva obligación, un famoso enfoque basado en riesgos. ¿Y qué es un enfoque basado en riesgos? En el sistema financiero ya es un concepto ampliamente difundido, conocido y obviamente utilizado. En actividades vulnerables no. Y cuando hablamos de un enfoque basado en riesgos, de repente los contadores, los abogados que nos dedicamos a esto, pues nos rompe el esquema porque decimos, caray, ¿y cómo lo voy a llevar a cabo? Y para hablar de un enfoque basado en riesgos, tenemos que hablar desde conceptos que ya se manejaban desde antes en auditoría como un riesgo inherente. ¿Qué es un riesgo inherente? Cuando vamos a llevar a cabo una operación, ubicémonos en cualquiera de las fracciones del artículo 17, digamos una inmobiliaria, algo que tenga que ver con inmuebles, que es de las más comunes. Bueno, va a haber una compraventa de un inmueble, la enajenación de un inmueble, y vamos a tener a una persona que nos va a comprar el inmueble. Entonces, tenemos de alguna manera al tercero, que ese tercero, yo voy a estar trabajando con él, voy a estarle vendiendo, y yo tengo que determinar qué nivel de riesgo tiene esa persona. Y el nivel de riesgo es, vamos a señalar un riesgo inherente, y el riesgo inherente es la persona por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser, y de ser como es, ya trae un riesgo. Y un enfoque basado en riesgos define 3 tipos de riesgo: el riesgo geográfico, el riesgo persona y el riesgo servicio. En el riesgo geográfico, con base a la Evaluación Nacional de Riesgos, que se publica periódicamente a nivel nacional o publica el gobierno federal, para que podamos ubicar en el tema de lugares, en el tema de zonas dentro de nuestro país, qué zonas son de alto riesgo y qué zonas son de medio y qué zonas son de bajo riesgo. Pero se puede aplicar de manera local, es decir, nacional, y de manera internacional. De tal manera que es diferente que yo esté trabajando con una persona que no forme parte cuyo país de procedencia no forme parte del GAFI, o una persona que a nivel nacional provenga de un estado en donde la Evaluación Nacional de Riesgo la considere de riesgo alto, por un lado. Por otro lado, la misma persona. No es lo mismo que yo esté trabajando con un empresario que vende zapatos, que comercializa cualquier producto que ustedes quieran, con una persona que sea funcionario público, que sea una persona políticamente expuesta. Y también dependiendo del tipo de servicio. Cuando ya hablamos que me está comprando un inmueble, ya estamos hablando que es un servicio, que es un producto que yo le estoy vendiendo y que tiene que ver con actividades vulnerables. Y para eso el riesgo inherente va a ser calificar estos aspectos que estamos mencionando. Y que después de ello, yo voy a tener que implementar ciertas medidas. ¿Para qué? Para mitigar ese riesgo. Si esa persona llega así y llega con un riesgo alto, yo voy a implementar ciertas medidas y esas medidas van a tender a disminuir ese riesgo. De tal manera que después de este análisis que yo estoy realizando, yo pueda tener otro riesgo que se llama el riesgo residual. ¿Qué es un riesgo residual? Riesgo inherente lo trae la persona, aplico medidas de mitigación y resulta con cómo funcionaron mis medidas de mitigación. Hay situaciones, por ejemplo, de que si es una persona políticamente expuesta, yo no puedo hacer nada para quitarle esa clasificación, pero sí puedo tener una debida diligencia del cliente reforzada. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se es funcionario público se tiene un riesgo más alto de corrupción, por lo tanto, ¿de dónde provienen los recursos? Y una serie de situaciones. Y eso solamente, presidente, estamos hablando de una de las nuevas obligaciones, del famoso enfoque basado en riesgos. Pero hay más obligaciones dentro de esa fracción 18. Correcto. Y bueno, ya trasladándonos un poco más en tiempo hacia el pasado 26 de marzo, en donde se modifica el reglamento de este marco normativo para la prevención del lavado de dinero,
¿qué consideraciones importantes observas en esta reforma al reglamento? Caray, el reglamento que viene a tratar de decirnos cómo aplicar la ley, recordemos que coloquialmente decimos, la ley me va a decir qué, y debe pasar un proceso legislativo de 7 pasos hasta llegar a la publicación e inicio de vigencia, desde una iniciativa hasta la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pero el reglamento me va a decir el cómo voy a aplicar esa ley y no pasa por un proceso legislativo. Es decir, hay una máxima jurídica en la cual el reglamento no me puede establecer obligaciones más allá de lo que la propia ley me establece. Y de repente este reglamento tal pareciera que estamos ante una serie de directrices que sí pudieran ir más allá de lo que la propia ley señala. La ley en su artículo 4 señala cuáles son cuál es la normativa que vamos a utilizar de manera supletoria. Y ya, ahí nos dice, bueno, Código Fiscal no está, pero sí vamos a llegar a una Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por eso las visitas se rigen a través de esa Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y de repente el reglamento, que obviamente será motivo de análisis en tribunales, desde un artículo 8 en el reglamento, un artículo 9, se sale de ese contexto y dice, yo te voy a poder requerir sin sujetarme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Oye, pero ¿por qué vas a hacer eso? Y en el 8 dice expresamente que me va a poder sancionar. Ahí relata cómo nos va a poder realizar algunos requerimientos. Que recordemos que ahora ya entramos a un tema de notificaciones electrónicas. Y en el tema de notificaciones electrónicas, que no es lo mismo, se parecen pero no es lo mismo en el aspecto fiscal. En el aspecto fiscal tenemos el buzón tributario. Ahora, en PLD vamos a tener notificaciones electrónicas, pero hasta este momento vamos a tener notificaciones electrónicas con base a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que en el artículo 35, fracción segunda, señala cuál va a ser la manera en que se lleve a cabo esas notificaciones. Pero en la mayoría de los artículos en el reglamento también señala que a través de reglas nos van a complementar y nos van a señalar. Pero algo que sí es de resaltarse de forma muy importante es que ahora todo lo que le hayamos aportado al SAT, y ojo, porque no hay una limitante que diga que todo lo que le hayamos aportado al SAT con motivo de esta ley, con motivo de estas obligaciones, no lo señala así, simplemente dice, todo lo que le hayamos aportado al SAT, podrá utilizarlo el SAT para motivar sus resoluciones. Y yo me quedo pensando, ¿qué es lo que se le aporta al SAT? Pues en contabilidad se le aporta absolutamente todo. Y en un último párrafo del artículo 10 bis señala de manera expresa que los CFDI harán prueba plena. Así como ya lo tenemos en código, ahora lo tenemos en PLD. Quiere decir que todo lo que nosotros estemos timbrando lo va a poder utilizar el SAT. Y ya lo vimos. El mes pasado, en abril, tuvimos una invitación masiva para las personas que realizan actividades vulnerables relativas al desarrollo inmobiliario, en donde nos invitaban a que acudiéramos a la Ciudad de México a recibir una capacitación. Si no podíamos ir, podíamos recibirla vía YouTube, que bueno, hay muchos comentarios no muy favorables de esa capacitación. Yo no fui presencialmente, pero sí estuve siguiendo la transmisión desde YouTube. Eso fue motivado no por el padrón de sujetos obligados, ojo. El correo que nos llegó señalaba, estimado contribuyente, y ojo, para PLD no somos contribuyentes. Ese concepto no existe en PLD. Somos sujetos obligados. Pero por un lado se refiere a nosotros como contribuyente y por otro lado le mandó el correo a personas que no estaban inscritas en el portal. Oye, contador, es que me llegó este correo, ¿qué hago? Pues es una capacitación, es parte de la reforma. ¿Cuándo te diste de alta? No, es que yo no me he dado de alta. Caray.
y empiezas a analizar el texto y dices, órale, ¿por qué? Porque al final de cuentas, cuando timbramos un CFDI, ¿qué es lo que sucede? Tomamos un catálogo de productos o servicios que está parametrizado y que la autoridad lo único que tiene que hacer es darle clic al botón y decir, todos los que estén timbrando esta clave del producto o servicio están realizando actividades vulnerables, por lo tanto, les puedo realizar una visita. Entonces, es una situación muy delicada que ya está sucediendo y que obviamente traemos un punto, no sé si es un punto a favor o en contra, pero es una observación que nos hace Gafi en el 2018. Recordemos que este año tuvimos visita en sitio de Gafi, la quinta ronda de evaluación, pero en el 2018 tuvimos una visita en donde su documento con el cual nos da a conocer las observaciones señaló en uno de tantos párrafos que la autoridad tiene o tenía en ese momento una capacidad inferior al 3% del total de los sujetos obligados. ¿A qué me refiero? Del total de los sujetos obligados, que en ese entonces eran cerca de 130,000, la autoridad no tenía capacidad operativa para hacer auditorías, para hacer visitas, ni siquiera del 3% de esos 130,000. Entonces, si a alguno de ustedes les llegó una visita, siéntanse afortunados. Nosotros tuvimos oportunidad de contestar y de atender algunas de ellas. Y pues bueno, dentro de lo que nosotros pudimos apreciar es que efectivamente el personal, pues bueno, andaba un poquito complicado con todo el tema que estaba realizando. Pero esto que estoy mencionando lo quiero relacionar con otra de las nuevas obligaciones, que son los dictámenes, son las auditorías, es una nueva obligación. Y ojo con esto, esta nueva obligación es para todos los sujetos obligados. No importa que yo como contador solamente haya realizado una actividad vulnerable y que por eso haya presentado un aviso. Si nada más presenté un aviso, tengo obligación de auditoría. Si es una constructora, desarrolladora que vende 1,000 millones de ingresos al año, también tiene obligación de una auditoría. Solo que correlacionando el famoso enfoque basado en riesgos que hace un rato mencionábamos, que tenemos que analizar también el propio producto que nosotros tenemos, vamos a definir una auditoría interna o externa. Si el riesgo es bajo o medio, podrá ser interna o externa, yo elijo. Pero si el riesgo es alto, tendrá forzosamente que ser una auditoría externa. Y la alegría de decir, a lo mejor nos van a señalar a los contadores para hacer las auditorías. Por fin voy a darle uso a esa certificación que obtuvimos de la UIF o a lo mejor del IMSP, ojalá que así sea, ¿no? Porque son las que están inclinadas a actividades vulnerables. La de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no tiene nada que ver con actividades vulnerables. Entonces, cuando lo veíamos de esa manera sale el reglamento y señala facultades de la autoridad, requerir el dictamen del auditor, requerir los papeles de trabajo y requerir la evidencia de que a mí me hacen una auditoría, un auditor externo, entrega un dictamen y en el dictamen me dice, te equivocaste en esto y en esto y en esto. El auditor tendrá la obligación de cerciorarse, de recabar la documentación que atestigue que ya me corregí. Y la autoridad solamente, yo digo, va a agarrar la carnita y va a decir, a ver, auditor, dame tu dictamen. Y me voy a ir nada más al apartado de observaciones. ¿Y qué va a pasar con eso? Ahora recordemos que esta ley no tiene un principio de espontaneidad. Tiene sanciones para que si no cumples en tiempo con un aviso, ya sea que lo cumples mañana o en un año, tiene una sanción específica. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues que la autoridad va a tener todos los elementos para poder sancionar a los sujetos obligados. O sea, parece, si bien este marco normativo de prevención del lavado de dinero, como ya bien lo comentaste, no es una materia fiscal, parece cada día que cada uno de los elementos que se están reformando, tanto en la ley como en el reglamento, y lo que va a venir en las reglas de carácter general, pues parece que lo quieren direccionar
a una forma muy similar a cómo funciona el sistema fiscal, ¿no? Y ahí me detengo con 3 o 4 temas. El primero es, hablaste de notificaciones electrónicas, hablaste de pues no fiscalización, sino determinación más estricta, hablaste de auditorías y dictámenes. Así es. Y pues de toda la información que se puede hacer llegar la autoridad a través de diferentes autoridades, ¿no? Entonces, pero retomando cada una de ellas, estimado Carlos, hablando específicamente de notificaciones, en mi punto de vista, a mi parecer, todavía no queda muy claro cómo serán las notificaciones, o mejor dicho, me regreso tantito y es, las notificaciones electrónicas tienen que estar conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Así es. ¿No? Y pareciera que en estas modificaciones al reglamento, pareciera que las quieren hacer a través de un buzón. Así es. ¿No? Y parece, o sea, pareciera que tal vez en las reglas de carácter general la quieran incluir en el buzón tributario o en el buzón que actualmente utiliza ese famoso SPPLD, en donde se presentan todos los avisos y en donde se aloja toda la información, ¿no? Pareciera que es por ahí, pero sin embargo, hay que recordar que ese artículo 35 que hablabas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues trae sus propias reglas, ¿no? Así es, correcto. Y entonces, hasta el momento, pareciera que estamos esperando a las modificaciones a las reglas de carácter general para que nos indique cuál va a ser esa notificación electrónica. Sin embargo, pues en mi punto de vista, esas notificaciones electrónicas o el procedimiento de las notificaciones electrónicas no tendrían que estar en las reglas de carácter general. Así es, coincido contigo. ¿No? Entonces, hasta el momento, pues yo en cuanto a notificaciones me iría conforme a lo que dice la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ¿no? Contencioso administrativo, que tiene que ver con esa notificación personal o esa notificación electrónica a través de correo electrónico, ¿no? Entonces, yo estaría pensando que esas serían las notificaciones idóneas o aceptables bajo el marco normativo actual, porque entendiendo la autoridad y conforme a lo que comentabas hace un momento con esa baja capacidad, digamos, en cantidad de manos para revisar a los sujetos obligados, pues la verdad es que se le complicaría a la autoridad formular correos o notificaciones personales, y entonces de esa manera lo quiere trasladar hacia notificaciones electrónicas. Así es. ¿No? Sin embargo, hay que recordar que ese mecanismo que agiliza mucho en materia fiscal, bueno, pues está contenido en el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Sin embargo, acá todavía no lo tiene muy claro, todavía no está muy claro, y aún pues debemos de estarlo revisando, porque en mi punto de vista deberían de aplicarle la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En ese sentido, voy a leer aquí algunos comentarios. Por ahí nos saludan Jorge Fren, Donato Torres y Luis García, saludos por allá. Elvia Rubio comenta, y que además las sanciones son excesivas, ¿no? Así es. Y Luis García refrenda. Luis García, el futbolista. El futbolista. No, saludos, no. Luis. Refrenda, muy excesivas. Roberto Campos, también saludos. Maestros, ¿por qué vinculase? Bueno, tal vez diría, ¿por qué vinculaste PLD, que es administrativa, y lo fiscal? No, más bien separábamos, ¿no? Y hacíamos esa distinción para que no haya esa confusión de que este tema de prevención del lavado de dinero es un tema administrativo y no fiscal, ¿no? Y hacíamos esas distinciones. Sí.
Y Roberto Campos, y si nos pueden mencionar un caso real de sanciones por no cumplir. Podemos mencionar, estimado Roberto, saludo con gusto, podemos mencionar varios porque hemos tenido la oportunidad de que a nuestros clientes no los sancionan, obviamente, pero cuando llegan vienen sancionados y ya se convierten en clientes nuestros, y hemos tenido la oportunidad de llevar la parte de la defensa para que el cliente al final de cuentas no sufra un menoscabo en su patrimonio. Sanciones reales. Hemos tenido desde 300 mil pesos de sanción, Roberto, hasta 22 millones de sanción en multas que han intentado aplicarle al sujeto obligado. ¿Y por qué han sido? Me acuerdo mucho, este caso lo estuve platicando cuando se dio, me acuerdo mucho de un caso de un contribuyente en Celaya. El contribuyente, pues bueno, crean un fideicomiso, el clásico asunto en el cual pues, una persona pone la tierra y otra persona el know-how, la venta, etcétera, etcétera. Y le dicen, tú no te preocupes de nada, yo acá me voy a hacer cargo de todo, ¿no? Pero en el hacerse cargo de todo, pues las letras chiquitas decían todo lo que tiene que ver con la venta, pero todo lo administrativo, fiscal, contable, pues es bronca tuya, ¿no? Y de repente escuchan de que hay una ley antilavado y que hay que cumplir, y preguntan, oye, ¿yo tengo que cumplir? Pues, ¿cómo está tu fideicomiso? ¿Tiene cláusula de reversión? Sí. ¿Quién firma la escritura de venta del terreno? Pues yo. ¿Y quién firma o quién factura la construcción? Pues aquel. Pues entonces tú estás en el supuesto de la fracción quinta del artículo 17, por lo tanto tú tienes obligación de cumplir. Y en aquel entonces no estaba muy claro el tema del artículo 55. Recordemos que el 55 es aquel artículo que señala que la autoridad se abstendrá de sancionar, y antes decía por una sola vez y ahora dice por única ocasión, pero ahora está mucho más claro. Ya después de la reforma, ahora sí lo dejaron muy claro. Entonces, los programas de regularización que teníamos desde antes y que seguimos teniendo ahora con mayor razón, pues nos la jugábamos antes porque decíamos, pues no es muy claro, porque dice por una sola vez, y una sola vez no sabemos si es de un aviso, de un mes o de todo un periodo, ¿no? Pero lo que habíamos hecho siempre era que regularizábamos 5 años, que son las facultades de comprobación de la autoridad, y solamente nos llegaba un correo electrónico, y en el correo electrónico, en una ocasión recuerdo mucho que estábamos a la expectativa de qué iba a pasar, y no sé, metimos 100 avisos, ¿no? Se presentaron como unos 100 avisos. Y nos llega un correo pues, gigante en donde decía, Carlos Bautista, ya me di cuenta que tu obligación de enero del 2024, que venció el 17 de febrero del 2024, lo presentaste el 19 de mayo del 2026. Y así todos, nos enlistaron absolutamente todos. Y nosotros, ya pasamos, ¿no? Después ya quitaron ese correo y ya ni siquiera ese correo nos mandaban. Entonces, con conocimiento de causa de que el presentar fuera de plazo un aviso implica una sanción y que el artículo 55 estaba por ahí con algunos problemillas, pues el cliente aceptó una regularización. Regularizamos. Al mes de que presentamos todos los avisos, nos llega una visita. Y debo señalarlo. Cuando hay una regularización nos encontramos con una serie de problemas, porque si cuando estamos con la operación face to face con el cliente, de repente se complica que el comprobante de domicilio, que no es el domicilio, que la credencial del lector, una serie de situaciones, ahora hacerlo en fecha anterior es más complejo y se cometen más omisiones, porque es que no tengo copia de X documento. Busca al cliente, el cliente ya no está, yo le vendí una casa y ese cliente ya vendió la casa y bueno, una serie de situaciones, ¿no? Y tenemos una serie de omisiones que las conocíamos. Decidimos así presentar los avisos. Y nos llega una visita. Y en esa visita, la autoridad pues levanta el acta de inicio, observa que teníamos una serie de irregularidades, nos da el plazo para poder solventar esas irregularidades, lo solventamos, a juicio de la autoridad nos contesta que no fueron solventadas y nos inicia el procedimiento sancionador. Y obviamente, pues procedimos a un medio de defensa.
Al final ese medio de defensa dio un fruto bastante rápido, de tal manera que voy a inventar las fechas, pero fue en ese periodo. Regularizamos en marzo, nos llegó la visita en mayo, el procedimiento sancionador ya lo teníamos en agosto, presentamos la demanda en septiembre y en noviembre ya teníamos una resolución a favor. Muy rápido. Fue una situación que la presumo mucho porque jamás me había sucedido, o sea, jamás me había sucedido. Obviamente juicio en línea, juicio sumario, por la cuantía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí nos dimos cuenta de una cosa bien interesante. La autoridad no iba a revisar lo que estábamos haciendo. La autoridad iba, porque lo único que nos observó fue, tú tenías que haber presentado el aviso en tal fecha y lo presentaste ahorita. Y las demás omisiones no las tomó en cuenta. Y obviamente para las demás omisiones sí tenía elementos para sancionarnos. Por la forma en que lo hizo o lo intentó hacer, pues no tenía elementos por la problemática que teníamos entre la correlación del artículo 53 y el 55. Entonces, ese es un caso real de sanción. Obviamente, lo presumo, fue muy rápido el tema. Ahí el contribuyente, el sujeto obligado en este caso, decidió realizar el pago bajo protesta. Posteriormente, solicitamos la devolución y sí nos la devolvieron. Les digo, el asunto fue una pesadilla que creo que en enero terminó porque ya nos habían regresado lo que se había pagado de manera indebida. Ese es un caso real. Y respecto a lo que mencionan de que por qué estamos hablando de cuestiones fiscales en PLD, efectivamente, son temas completamente distintos. Incluso nos señala por ahí por el 35 de ley que cuando nos van a revisar tendrán que señalar que es para temas de PLD y que no vamos a tener obligación de entregar información diversa. Es decir, si tengo una orden de visita con la cual me van a revisar PLD, no se van a poder meter a revisar ingresos acumulables para ISR. Si la orden de visita es para revisar IVA, no se van a poder meter a revisar temas de PLD. Es decir, si hay una separación. El artículo 4 de la ley, que de manera supletoria señala los ordenamientos que debemos utilizar, no menciona el Código Fiscal de la Federación, no los menciona. Pero lo que estamos diciendo también aquí es que están agregando una serie de elementos que tal parece que, como ya les dio resultado en materia fiscal, ahora los están recogiendo en materia de PLD. Y voy a poner un ejemplo que ya mencioné, el CFDI. El CFDI nosotros lo timbramos, se lo mandamos al SAT, en automático lo tienen en sus bases de datos. El CFDI va a ser prueba plena y va a poder motivar resoluciones de la autoridad para sancionarnos. El SAT podrá obtener la información directamente de nosotros se la estamos proporcionando, y hace un rato critiqué y señalé, en ese ordenamiento, en ese apartado no dice que es el artículo 10 bis, que será información obtenida con motivo de esta ley, no lo dice. Dice la información que nosotros le proporcionemos al SAT. Pero también señala en ese mismo artículo que el SAT podrá obtener información desde otras fuentes. ¿Y qué otras fuentes pueden darle información al SAT? Las que se nos ocurran. Como contadores, oye, ¿no hay un convenio de intercambio de información con el Seguro Social? Pues sí. ¿Qué tiene que ver el Seguro Social con PLD? Pues a lo mejor nada, a lo mejor no lo sé, por administración de valores. Pero solamente estoy estableciendo un parámetro de que el SAT puede obtener información de diferentes fuentes. Ahora, tenemos ya conceptos bastante analizados en materia fiscal, como viene siendo la materialidad. Y ahora, sin nombrarlo por su nombre, en PLD nos dicen, formará parte del expediente único de identificación toda correspondencia que tengas con tu cliente o usuaria. ¿Qué es eso? Recrear la operación. ¿Qué es eso? Materialidad. ¿Es el mismo concepto? No es el mismo. Pero como ya está explorado, que les está funcionando en un lado, ahora ya lo están trayendo
a temas de PLD. Ya mencionamos notificaciones electrónicas, que todavía no sabemos, como ya bien lo dijiste, a ciencia cierta cómo se va a desarrollar. De alguna manera, pues las reglas nos dirán cómo se va desarrollando, pero es una notificación electrónica. El tema de buzón tributario en materia fiscal mucho tiempo fue impugnado y al principio se ganaba y después ya no hubo manera. El tema de las auditorías. El tema de las auditorías y con el famoso CIPRED, y que en algún momento en el CIPRED pedían que pusiéramos todo lo mal que se había portado el contribuyente y que por ahí hasta sanción querían aplicarle a los CPI ahora. Bueno, ahora ya tenemos un tema de auditoría. Entonces, no estamos dándole un efecto fiscal a la materia que es meramente administrativa. Estamos haciendo una crítica y un comparativo de cuál es la tendencia y de cómo se está comportando esta reforma y qué es lo que busca. Al final de cuentas, ya en la práctica y ya en los tribunales es donde sabremos si es cierto que los conceptos que utilizamos para defender en materia fiscal, vamos a utilizar algunos que son de materia administrativa también en PLD. Y mira, Carlos, ese artículo 10 bis que se incorpora en esta reforma al reglamento, a mí me parece muy desafortunado en cuanto a que indica que la autoridad no tendrá la obligación de indicarte cómo se hace llegar de toda esa documentación e información. Me parece desafortunado porque entonces ¿cómo te vas a defender? ¿No? Es decir, te liquida, te emite una liquidación, esta es una multa, ¿sí? Y por un incumplimiento X, pero no te digo cómo lo obtuve, ni cuál es esa fuente de información, entonces ¿cómo voy a defender, no? Es decir, quizá, por ejemplo, la autoridad le hacen llegar, no sé, por ejemplo, un aviso de o la misma autoridad obtiene a través de su base de datos un aviso de un notario, por ejemplo. De un notario, de aduanas. De aduanas, o incluso el mismo CFDI. El propio CFDI que emitió el propio contribuyente en materia fiscal, que también es sujeto obligado para actividades vulnerables y que la autoridad en materia de PLD, la misma autoridad fiscalizadora en materia fiscal, pues toma el CFDI y dice, pues aquí tengo información. Con esa información le liquida alguna o le presenta alguna multa, le expide alguna multa y entonces le dice, yo te multo por un incumplimiento. ¿Cuál incumplimiento? Pues no sé. Sí. No sé cómo lo obtuve ni nada. Oye, pero entonces, ¿cómo te voy a contestar? ¿No? Entonces, a mí me parece desafortunado. Pensé que iba a haber un poquito más de claridad en cuanto a notificaciones electrónicas, en cuanto a este tema que estamos platicando, y en donde considero que sí va a haber mucha información para aclarar en las reglas de carácter general. Será en temas de personas políticamente expuestas, del dictamen, ¿sí? Del enfoque basado en riesgos. Y ya nada más para complementar un poquito la respuesta hacia Roberto Campos en cuanto a un caso real de sanciones por no cumplir. Fíjate, Roberto, que en una experiencia reciente ya multaron por no presentar un manual de cumplimiento. Derivado de, como lo comentaba Carlos, se incorpora en la reforma del 16 de julio del año pasado, ya a este artículo 18 como una obligación, luego entonces ya tiene materia y ya tiene sustancia la autoridad para efectos de sancionar, ¿sí? De presentar una multa económica por este incumplimiento. Entonces, creo que lo que comentamos es que todas estas prácticas las están aprendiendo y se están asemejando de la materia fiscal, en donde pues la realidad al día de hoy es mucho más sencillo hacerse llegar de información por parte del propio contribuyente en materia fiscal y recaudar en función a multas, ¿no? Multitis, ¿no?
Y en materia de prevención de lavado de dinero están tomando la misma línea. Es decir, ya con todas las obligaciones manual, y vamos a ver cuántos sujetos obligados cuentan con ese manual de cumplimiento. Si no, pues de inmediato va a haber alguna sanción. Así es. ¿No? Mi estimado Carlos, Jaime Camacho también comenta, ¿qué tan factible es impugnar las sanciones al ser estas tan excesivas? Bueno, hasta antes de la reforma, el 99% de los casos eran ganables para el sujeto obligado. Obviamente teníamos la problemática de que con base al 52 de la ley le da o le otorga el carácter de crédito fiscal a estas sanciones y por lo tanto pues los manda con nuestros amigos del SAT de recaudación, y el SAT pues puede aplicar el PAE, el procedimiento administrativo de ejecución, y cuando estás en litigio, pues bueno, la suspensión del PAE pues es solamente a través de la garantía del interés fiscal, y esa es un problema muy fuerte, muy fuerte. Ahora, salvando ese tema, para suspender el PAE, hasta antes de la reforma, por supuesto que, les digo, un 99% de los casos era ganable. A partir de la reforma, corrigieron una serie de problemáticas que traían, que con eso estaban perdiendo en juicio, porque de repente la autoridad ni siquiera tenía facultades para representar, para presentar en juicio. Entonces, detalles tan básicos como ese que se les había pasado ya están solventados. Y una herramienta muy importante que teníamos, que era el problema del 53, fracción tercera, segundo párrafo, correlacionado con el 55, que era un elemento muy valioso para la defensa, ya está corregido. Y ahora ese 55, que es la abstención de la sanción, que antes de la reforma era un párrafo y ahora son 2 párrafos, y que en el reglamento aparece un nuevo artículo que es el 55 bis, y que ahora lo aclaró, pero lo aclaró demasiado y se voló la barda, y ahora quieren que nos autoincriminemos, y bueno, una serie de temas, ¿no? ¿Qué va a pasar, mi estimado Jaime? Pues esperemos que siga la racha de victorias a través del sujeto obligado. Sin embargo, alguien hacía un comentario bien interesante. Hace muchos años el SAT de todas perdía todas, y ahora ya no. Ahora la balanza ya está más en favor del SAT. ¿Qué va a pasar en materia de PLD? No lo sabemos, empieza perdiendo y empieza a perfeccionar el aspecto jurídico, el andamiaje jurídico, digo yo. ¿Con qué finalidad? De que la balanza ahora se empiece a invertir. Correcto, mi estimado Carlos. Pues el tiempo ya hizo lo suyo. Para cerrar este programa, algo con lo que quieras cerrar, alguna reflexión, alguna resumen. Pues mi comentario final es que, aunque no es una ley que tenga un fin recaudatorio, por lo menos así lo hacen ver, en la realidad sabemos que el país se enfrenta con un problema de falta de dinero a nivel federal muy fuerte y que necesitan sacar dinero de todos lados. Creemos, quienes nos dedicamos a esto, que viene una rachita muy fuerte en contra de los sujetos obligados. Como les decía, ya llegaron aquellas personas que, aunque no se dieron de alta, están timbrando alguna actividad que es considerada como vulnerable. La recomendación es: acérquense con un especialista, porque de alguna manera no todos podemos hacer todo. Necesitamos el apoyo y necesitamos hacer equipo entre nosotros, los colegas, contadores y abogados. Mi estimado Carlos, pues muchas gracias por tu asistencia y por tus palabras, tus mensajes, tus comentarios, tus reflexiones en el día de hoy. Te agradecemos mucho y coincido contigo. Acérquense con expertos como Carlos en esta materia, porque más allá de investigar si existen multas o no, pues vamos a cumplir. Les agradecemos a todos su acompañamiento esta noche y nos vemos el siguiente martes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.